Estás escuchando Dulcinea Despierta. Conduce Beatriz Vázquez Gómez. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Dulcinea Despierta, un programa que te acompaña en la búsqueda de tu felicidad. Yo estoy súper feliz porque por fin pude dar de alta algo que venía pensando y que gracias a Holística es posible. Estamos consolidando la red iberoamericana de mujeres conscientes, una red en donde compartamos información, en donde nos ayudemos, en donde nos demos ánimo también, nos inspiremos. Así que dulcineadespierta.blogspot.com.ar y este programa a partir de hoy están recibiendo donaciones para sostener este proyecto, porque aquí lo hacemos de amor, de puro amor. Estamos aquí todos los días apostándole a este proyecto que lleva más de 4 años desde que empezó como un blog. Hoy en día es este programa y también el blog que los invito a conocer, dulcineadespierta.blogspot.com.ar. Hay más ideas para desarrollar, hay círculos de felicidad, hay lugares de educación alternativa para que desarrollemos en todos los países de América Latina y en España. Porque creo que estamos en mora de unirnos con nuestros hermanos españoles, con nuestros parientes y poder intercambiar y poder aprovechar este conocimiento ancestral que está en América. Bueno, hoy justo tenemos a una española muy pilosa, como se diría en Colombia, Covadonga. ¿Covadonga está por ahí? Bueno, ya la vamos a tener en línea. Hoy particularmente creo que hay un tema con internet en Buenos Aires. En mi casa también me costó trabajo conectarme. Espero que estés recibiendo la señal bien. Bueno, mientras tanto yo te voy contando. Covadonga es una mujer que trabajó en las multinacionales farmacéuticas. Parece que con mucho éxito, pero también parece que un día algo le pasó y decidió cambiar su vida. Bueno, ahí ya la tenemos para que ella misma nos cuente. Covadonga, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Mira, muchas gracias por aceptar esta invitación. Voy a poner la cámara, no sé si puedes verme. Claro, adelante. Hola. Bueno, estaba contándole a la audiencia que Dulcinea Despierta es mucho más que este programa. En realidad pretende ser una red iberoamericana de mujeres conscientes, que abramos los ojos, que usemos todas estas herramientas que nos están enseñando en cursos, seminarios, talleres y manos a la obra, a transformar la educación, la política, la economía, no quedarnos en la transformación personal para beneficio propio, sino para beneficio de nuestras comunidades. Bueno, Covadonga, bienvenida. Covadonga, muchísimas gracias. Yo estaba contando como un pedazo de tu vida, pero me gustaría que empecemos. Tú estudiaste administración, ¿no? Sí, bueno, económicas, administración y dirección de empresas. Es una carrera universitaria, pero sí. Bueno, y luego al mundo de las farmacéuticas, que es un mundo denso, ¿no? Sí, digamos que desde muy pequeñita empecé a trabajar en la industria farmacéutica, que es un mundo pues muy competitivo, de cifras vertiginosas, hablamos de negocios de millones y millones de euros, y bueno, quizás es un mundo de negocios puro y duro, muy frío, ¿no? Cero corazón, ¿no? Cero corazón. Esto es el presupuesto y a cumplirlo como sea. Efectivamente. Y el que lo cumple, zanahoria y garrote, más o menos, ¿no? El que lo cumple tiene zanahoria y el que no, pues garrote. Lo has descrito muy bien, lo cierto es que así es un mundo en el que el dinero, el negocio prima por encima de las personas, o por lo menos yo lo percibí así, ¿no? Bueno, Covadonga hoy en día es coach, tiene un montón de saberes, a mí me gusta decirle saberes, talentos, dones, porque va más allá de un curso o una capacitación. Me parece que es el descubrimiento del conocimiento interior, de conectarse con esa sabiduría ancestral. ¿En qué momento haces el clic, Covadonga? Pues yo creo que cuando me harté de sufrir, ¿no? Yo creo que
buscaba fuera y yo seguía el guión de lo que me habían dicho que debía ser, es decir, un trabajo en el que ganas mucho dinero, en el que tienes poder, en el que tienes estatus, en el que tienes estabilidad, ¿no? Y yo por ahí no encontraba nada, no encontraba nada y no solamente ya en España, en otros países de Europa y tal. Y era como que lo tenía todo en el plano material, en el plano de viajar, de contactos, de tal, pero no encontraba nada por ahí. Y me sentía mal, sufría, no entendía muy bien lo que me pasaba y un día comencé a conectarme con mi interior y empecé a encontrar respuestas. Bueno, pero algo pasó, porque aquí este programa busca darnos ánimo, contarnos hasta donde queramos y hasta donde podamos, precisamente ese momento de crisis, porque creo que a todas nos pasa, bien sea por un divorcio, por una, bueno, por una situación económica, por una catástrofe climática, ¿por qué no? La vida de alguna manera nos sacude. Y sin duda, si no viene ese sacudón, pues uno sigue ahí, ¿no? Con los ojos cerrados de pronto. Efectivamente, lo has descrito muy bien. Digamos que la vida nos sacude, ¿no? Y yo, pues, nunca me había preguntado quién era yo, qué era lo que realmente me gustaba, nunca me había hecho preguntas profundas, simplemente me había limitado a crecer y, digamos, un poco como a seguir el guión de lo que se supone que debe ser, ¿no? Como, pues a mí me han dicho que para ser feliz tengo que ganar mucho dinero y para ser feliz tengo que tener un trabajo estable y para ser feliz tengo que tener poder y bueno, pues en todos los rankings aparecen como que estas empresas son las mejores para emplearte porque son multinacionales y porque son muy poderosas y porque es muy difícil entrar. Entonces, de alguna manera, como que tú no eliges con tu propio criterio y con tu propia voz interior quién soy yo, a qué he venido, qué es lo que me gusta hacer, y como tú no le das voz a tu corazón, simplemente te limitas a observar a tu alrededor y en función a lo que ves, creerte ese sistema sin cuestionártelo, pues la vida te lleva a que te lo cuestiones. La vida te lleva a que conectes con quién eres tú, con tus potencialidades, con tus recursos y sobre todo te lleva a recordar qué es lo que has venido a hacer, porque todos tenemos una misión, todos hemos venido a hacer algo grande, que es nuestra manera de dar amor. Y como yo me había olvidado y yo estaba perdida siendo un personaje de lo que se supone que debía de ser, de lo que se supone que se esperaba de mí, y me había olvidado de quién era yo y de cuáles eran mis talentos, la vida me lo estaba recordando. Pero como yo continuaba sin verlo, entonces la vida me montó una crisis enorme, incluso ya había problemas en el plano relacional, había problemas en muchos planos, estaba enferma, o sea, digamos que se sumaban una concatenación de acontecimientos, porque yo tenía tanto miedo de salir de mi zona de confort que era la única manera en la que la vida me podía despertar y empujarme a ser quien yo realmente era y a hacer lo que yo había venido a hacer a esta vida, ¿no? Qué importante eso que nos estás diciendo, Covadonga, porque ese guión, ese libreto, ¿no? Que nos vende la cultura, también un poco de confusión con estos modelos de la liberación de la mujer, como que hacia dónde apuntó, a veces hasta masculinizándonos en los ámbitos laborales. Yo pasé por ahí y también me salí un día porque no resistí ese modelo que propone, digamos, el trabajo formal, en donde para tener un salario alto, que nunca llegará a ser igual al de los varones, no sé en España cómo está el tema, pero aquí por lo menos no se ha equiparado. Entonces, para llegar a un salario digno con tus capacidades y tus talentos, tienes que hacer uso de armas bajas también. Y bueno, es un poco Bueno, dignificar, yo ¿no? no viví eso porque lo cierto es que en España, yo no sé si luego miras la estadística, ganarán más ellos, pero aparentemente en principio cobras lo mismo que ellos, si tienes puestos iguales que ellos, similares. Y de hecho yo empecé a trabajar en Ginebra, en Suiza, y yo no creo que en mi caso hubiera algún tipo de discriminación por mi condición de mujer, ni que las mujeres tengan que jugar sucio para conseguir puestos como los hombres. Lo que sí creo que desde pequeñitos nos cuentan que eso nos va a hacer felices y perseguimos objetivos que no son nuestros, sino que son de lo que nos han contado, de lo que nos ha transmitido la sociedad
Y son mundos muy feroces, son mundos muy deshumanizados, son mundos en los que solo importa el dinero, en los que la gente solo se dedica a competir entre ellos, en los que no hay amor entre las personas, son mundos muy desnaturalizados y muy enfermizos, ¿no? Y como nos cuentan que lo importante es el dinero y lo importante es ser jefe y lo importante es llegar y ser el número uno y competir y si trabajas para una empresa americana mejor, ¿no? El sueño americano, ¿no? El sueño americano de toda la vida, pues lo perseguimos y nos olvidamos de nosotros mismos en el camino, ¿no? Nos olvidamos y llegamos a hacer cosas feas, y llegamos a, digamos, somos capaces de, yo qué sé, sobornar a los médicos, o somos capaces de hacer cosas que van en contra de nuestros valores, porque no creo que ninguna persona disfrute haciendo eso, pero lo hacemos por miedo a perder nuestro empleo, por miedo a que no me quieran, por miedo a no tener estatus, por miedo a no poder mantener a mi familia. Entonces, digamos que todos nos metemos en una dinámica un poco destructiva cuando seguimos el sistema de valores que ya nos estamos empezando a cuestionar todos, que está un poco obsoleto, porque vemos que no nos hace felices. Qué bien. Bueno, Covadonga, coaching. A mí me encanta un mensaje, bueno, muchos mensajes de los que tú tienes en tu propuesta, pero cuando dices responsabilízate de tu vida, porque creo que ahí es donde está la gran diferencia entre una mujer despierta y una mujer dormida, ¿no? Acomodarse a las circunstancias de, bueno, de un marido proveedor o de un trabajo relativamente bien pago o de vivir con la suegra porque así estamos bien y como que acomodarse, ¿no? Sí, bueno, lo de un marido proveedor es terrible. Eso también lo hay en España, ¿eh? O sea, eso yo creo que eso lo hay en todas las culturas. Y claro, tú te casas con alguien que te mantiene económicamente y en principio piensas que es ideal, pero de repente pasan 7 años, esa persona pierde el interés en ti y te conviertes en una esclava, porque como dependes económicamente de él, pues no te atreves o no te crees capaz de conseguir dinero por ti misma y al final vives con alguien que ya básicamente te tiene como una criada, ¿no? Y eso lo vemos y es muy duro, es muy doloroso y desde luego es algo que debe de cambiar. Claro, porque ahí perdemos la dignidad, nos entregamos a, bueno, por comida, por comida y techo, y Absolutamente, absolutamente. y la posibilidad de despertar ese poder creador que también veo que tú lo promueves en tus cursos, en tus talleres, ese poder creador se va anulando, se va atrofiando. Bueno, ¿cuántas mujeres habrán pasado por tus talleres, Covadonga? Pues muchas, no sé, unas 150. Bueno, igual no tantas, pero por ahí sí. ¿Planes de venir a América, a Suramérica, a Latinoamérica? Yo siempre lo digo porque mucha gente me pregunta, ¿cuándo vienes a México? ¿Cuándo vienes a Argentina? ¿Cuándo vienes a Brasil? ¿Cuándo vienes? Y yo estoy abierta siempre y cuando me inviten. Por ejemplo, este verano me invitaron a República Dominicana y me fui allí a dar una conferencia. Y yo estoy encantada. La cuestión es que quizás estoy un poco más esperando a que me inviten, a que me lleven a ir, que organizarlo yo desde aquí. Porque organizarlo desde aquí me parece muy difícil, porque ni tengo los contactos, ni puedo mover a la gente a nivel local. O sea, necesito que alguien allí me dé apoyo logístico. Bueno, cuenta con Dulcinea Despierta. Esta es una red iberoamericana de mujeres conscientes y tenemos que pensar en otros modelos. Probablemente no te podemos traer en primera clase y alojarte en el Hotel 5 estrellas, pero a lo mejor hay un sofá por acá en Argentina o en Colombia o en México y a lo mejor alguien puede ofrecer el tiquete aéreo y a lo mejor alguien puede colaborar con tu comida. Nosotros nos estamos moviendo en la economía colaborativa, tanto en Dulcinea Despierta como en Holística. Y bueno, la idea también es integrar todo esto a la vida real, ¿no? Que no se nos quede en las ideas, sino intentarlo por lo menos. Así que si quieres, yo empiezo a mover a la gente para que, a ver, por dónde será tu primera conferencia, por lo menos en Sudamérica. Voy a No, saludar. genial, yo encantada, ¿sabes? O sea, yo feliz porque evidentemente para mí es disfrute, yo disfruto mucho con lo que hago y si lo puedo hacer al otro lado del océano, mejor que mejor. Mm. Sí, aquí hay algo importante y quiero recalcarlo y es que más allá del contenido de la conferencia está la energía del facilitador, del coach.
Y yo los invito y las invito a que miren los videos que hay de Covadonga porque me parece que su energía es muy contagiante. Eso es lo que necesitamos despertar, ¿no? Ese entusiasmo, esas ganas de cambiar, de transformar la realidad. Quiero saludar a quienes nos acompañan en el chat, Covadonga. Hilda, Mm. hola Hilda, bienvenida. Francisca, es verdad, es diferente, los hombres siguen teniendo preferencia. Sí, aquí sí te digo, Covadonga, aquí están lejos los salarios de las mujeres de los hombres, aún en posiciones directivas. Es muy complicado que se reconozca lo mismo, pero bueno, ahí estamos. ¿Puedo Isabel, decirte algo? claro, claro, adelante. Es solamente una reflexión, ¿eh? O sea, yo no dudo que sea así, probablemente es así, y quizás en España no tan exagerado, pero probablemente también, ¿no? Pero la cuestión es, cuando nosotros, tú que sabes lo del poder creador, cómo podemos crear y manifestar cosas con nuestros pensamientos, cómo somos mucho más libres de lo que pensamos que somos, cómo tenemos una jaula mental, ¿vale? Que es la jaula de nuestro sistema de creencias. Si yo creo que yo estoy limitada por el hecho de ser mujer, estoy dándole fuerza a esa idea. Si yo lucho, si yo, y atención con lo que te estoy diciendo, que esto es muy Sí, importante. sí, Si yo voy en contra de esa idea y yo lucho, energéticamente estoy alimentando esa idea, porque le estoy dando poder a esa idea. Es decir, la única manera de que eso no nos afecte y la única manera de que no exista una diferencia entre un hombre y una mujer en su perspectiva salarial es que yo me sienta exenta de eso. Es decir, si yo confío en la vida, confío en mis capacidades, me presento como mujer empoderada, como mujer libre, como mujer que sabe que vale y que se lo merece, y no le dedico ni un minuto de mi poder creador a esa idea, a mí eso no me va a afectar en absoluto. Yo me voy a salir de la estadística. genial. Bueno, todas a pensar que vamos a ganar lo que Exacto, queremos, lo que necesitamos, lo que exacto. queremos, está perfecto y muchas gracias, muy oportuno el aporte, ¿no? Porque esa es la idea, cambiar el poder creador, usarlo para lo que queremos y no para Claro. combatir lo que no nos gusta. Porque Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. En España había una crisis, bueno, hay que había 6 millones de personas en paro cuando yo dejé mi bienestar económico y empecé de cero en el campo del coaching. Y todo el mundo me decía, estás loca, empezar de cero sin experiencia con la crisis. Si tú no crees en la crisis, si tú no sostienes el sistema de creencias general, tú eres libre de ese sistema. O sea, somos libres, podemos manifestar cualquier cosa que queramos creer en el plano físico. Y nosotros podemos decidir que la crisis a mí no me afecta, igual que a mí no me afecta la discriminación laboral de las mujeres. Yo estoy por encima de ese sistema de pensamiento y lo creamos. claro, es hacernos nuestro propio mundo, ¿no? Dentro de... Eso es, hacernos nuestro propio mundo. No te creas el mundo que ves es un reflejo de lo que la gente se cree. Si tú luchas contra él, también te lo crees y también lo estás reforzando. Bueno, sigamos saludando a las mujeres que están en el chat. Sandra, es muy cierto lo que dice, sobornamos. Sandra, siempre pedimos algo a cambio. Bueno, sí, las mujeres históricamente, bueno, hemos usado, yo digo que el arte de la seducción, y ojalá lo siguiéramos desarrollando en un sentido del amor pleno, ¿no? Mm, De querer seducir al hombre que de verdad mueve nuestro corazón y no al que creemos que nos va a sostener económicamente. Bueno, y nos autodestruimos. Isabel Covadonga Pérez es su nombre. Tami, hola, acabo de llegar, trato de ponerme al día con el tema. ¿Pueden decirme rapidito sobre Covadonga? Marta, saludos desde la austral ciudad de Punta Arenas, Patagonia chilena. No tengo preguntas, más sí decirte que te sigo. Abrazo, Covadonga. Wow, desde Chile te están saludando. hola. Sandra, es muy cierto, es hacernos nuestro propio mundo. Bueno, tú tienes también una charla o no sé si es un curso o una charla sobre el tema de superar el duelo de dejar una pareja, ¿no? Sí, tengo muchos cursos y muchas conferencias y muchos contenidos vinculados a la pareja, a llevarnos mejor, a cómo convivir, y uno de ellos es el tema de cómo superar una ruptura. Sí. Ese puede ser un golpe bajísimo para una mujer, ¿no? En su camino.
Mucho, mucho, porque se nos hunde la autoestima, porque desde niñas nos han programado para que lo único importante que teníamos que hacer era retener a un hombre a nuestro lado, ¿no? Era casarnos. Entonces, cuando también es duro para ellos, para ambos sexos, pero quizás nosotras lo vivimos como desde el no soy capaz de hacerlo bien, ¿no? Entonces se nos hunde la autoestima, es duro. ¿Qué está pasando en ese sentido en España, Covadonga? Ya saliéndonos un poco de la visión de tu trabajo y más visto como sociedad. ¿En qué está el matrimonio en España en este momento? Es decir, Pues a mí me gusta mucho lo que está pasando porque yo creo que antes la gente aguantaba el para toda la vida, aunque fueras esclava de tu marido, pero te quedabas allí para toda la vida, ¿no? Y ahora pues las cosas, la sociedad se está abriendo y la gente se divorcia, la gente se separa. Y sigue siendo duro porque va en contra del sistema de creencias y porque se sigue asociando con un fracaso, pero la gente cada vez es más libre y se permite sentirse. Y si tiene que pasar por un divorcio o por una separación, pues asume eso para poder ser libre a posteriori, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad está evolucionando favorablemente hacia un empoderamiento individual que permita a las personas relacionarse sin ataduras, sin compromisos que te limiten, sin estar mediatizado por el qué dirán, sin tener que aguantar cosas que antes la sociedad aguantaba muchas veces simplemente por poder decir tengo un marido o una mujer o llevo casado 20 años, pues incluso aguantabas cosas que no eran dignas para que eso no se rompiera por miedo al que dirán, o por miedo económico, o por miedo a no ser aceptado. Mm. claro, bueno, no sé allá cómo será el tema, pero a mí me parece que la transición entre una generación y otra, es decir, las mujeres que se aguantaban el matrimonio porque tenían grabado en su disco duro que era para toda la vida y que no se Exacto. podía o que no había otra opción, versus sus hijas, sus nietas, que dijeron, no, pues yo no me aguanto esto y chau, divorciada o sin divorcio, con papeles, sin papeles, pero corto acá. Yo siento que a veces hay una condena social de una generación a otra, de cómo yo sí pude sostener el matrimonio y usted no va a poder, más o menos, ¿no? Y yo por lo menos invito desde esta tribuna a las mujeres a que seamos solidarias entre nosotras. O sea, cuando una mujer está planteando una separación, es porque no está bien de alguna manera. En algún punto no se está sintiendo bien. Si bien hay que rodear a la pareja, y, no sé, tratar de que la familia, cuando hay niños, se sostenga, pero si una mujer se quiere separar, yo creería que es buscando un camino mejor, ¿no? Evidentemente, además tú sabes que las mujeres que critican a otra que se separa son las que en el fondo están deseando separarse y no se atreven a hacerlo. O sea, cuando a mí me ponía un ejemplo hoy muy bonito, una amiga que estaba comiendo con ella que me dijo que se había operado las tetas, ¿no? Y bueno, más allá de que yo crea que no es necesario y que tienes que amar tu cuerpo y tal, ella me contaba que cuando se hizo la operación de cirugía estética y se puso pechos, que muchas mujeres la criticaban como diciendo, ay, qué superficial, que se opera, que se pone tetas, no sé qué. Y esas mismas mujeres que la criticaron muchísimo, a los 3 meses o al año se pusieron tetas. O sea, digamos, es que es así, ¿no? O sea, cuando tú te divorcias, si a mí me parece estupendo que hagas con tu vida lo que quieras, como si te quieres ir a una cueva y vivir como una ermitaña, es tu tema. Pero si a mí me molesta, si yo critico a alguien porque no aguanta o porque es una sinvergüenza o porque mira, está con muchos hombres a la vez, en el fondo es porque a mí me gustaría eso, porque si no, ¿qué problema tengo yo? Es Claro, así. y bueno, son las conductas que yo creo que de las que nos tenemos que hacer conscientes, ¿no? Como Claro, mamás, es como que esa es nuestra abuelas, inconsciencia. Sí, sí, sí. que cualquier comentario que uno lanza por ahí alegremente hace daño. Entonces, ¿en qué estamos al final, no? Porque yo también soy muy crítica y este espacio es un espacio crítico. Pienso que tantos talleres a los que vamos, conferencias, ceremonias, etcétera, y luego caemos en lo mismo, en la incomprensión de nuestro propio género. Eh, a nivel de programación neurolingüística, ¿Mm? ¿qué herramientas nos puedes dar, Covadonga, para precisamente transformar esos comportamientos, esos pequeños, esas pequeñas frases que a veces soltamos las mujeres?
A ver, es que es complejo porque me preguntas a nivel de PNL. Bueno, a nivel de PNL hay herramientas potentes, poderosas, pero que tendría que trabajar de forma individual. Sí que podemos ser más higiénicos con cómo nos hablamos a nosotras mismas. Es decir, yo me acuerdo hace años que yo verbalizaba, jo, es que soy un desastre, es que qué torpe soy, es que ya me vale, es que no hago nada bien. Y al final, aunque lo digas en un contexto lúdico o tal, eso te va mermando, eso te va machacando. Es muy importante que nos digamos a nosotras mismas que yo soy maravillosa, que yo me merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, que nos pongamos delante del espejo cada mañana y que nos digamos que es un privilegio estar conmigo. Porque muchas veces aceptamos relaciones de mierda porque nos pensamos que no nos merecemos nada mejor. Entonces es muy importante hablar conmigo mismo y recordarme a mí mismo que yo valgo, que yo sirvo, que yo me lo merezco, que yo soy digna de amor y que no voy a aceptar una relación a medias. O tengo una relación plena en la que me amen o no tengo nada. Porque prefiero no tener nada que aceptar las migajas de afecto o que aceptar vejaciones o humillaciones por tener a alguien a mi lado. Entonces, vamos a hablarnos bien y vamos a recordarnos que somos diosas, porque lo somos, porque somos, las mujeres somos en esencia compasivas, empáticas, tenemos esa sensibilidad que nos hace muy poderosas, a la vez tenemos una resistencia, una capacidad de superar cualquier obstáculo. Somos maravillosas y tenemos una capacidad de superación tremenda y mucha más resistencia que los hombres. Y también vamos a ayudarnos unas a otras. En lugar de criticarnos, en lugar de señalarnos con el dedo por cuando no somos ideales y estupendas, vamos a ser compasivos cuando una flaquea, porque todas tenemos épocas en las que flaqueamos y vamos a ser compasivos con esa y vamos a ayudarla y vamos a potenciarla cuando lo necesite. Del mismo modo que cuando nosotros lo necesitemos, alguien nos vendrá a potenciar a nosotros. Qué lindo. Ojalá. Bueno, Elisa nos dice, ¿cómo dejar de exigir a nuestra pareja? Nos hace sentir mal cuando no recibes lo que esperas, cuando no se cumplen tus ideales, cuando tienes la sensación de que tú aportas más a la relación que la otra persona o que das más. ¿Cómo hacer? Nos dice Elisa. A ver, es que en muchas ocasiones estamos dando más y aportando más, pero lo hacemos desde la búsqueda de reconocimiento o desde la búsqueda de afecto. Y eso nunca funciona. Lo único que funciona es lo que damos sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando lo hacemos desde el miedo, por ejemplo, le cocinamos, le cuidamos, le damos masajes, pero todo lo hacemos desde el miedo y buscando aceptación y buscando reconocimiento y buscando que él nos reconozca y que nos... Ahí no funciona. Solamente cuando lo hacemos desde nuestra libertad y cocino cuando me apetece y te cuido cuando me apetece y lo hago desde el amor sin esperar nada a cambio, ahí es cuando funciona. Cuando lo hago porque me sale, porque me apetece, porque energéticamente estoy conectada conmigo. Y mucho cuidado con esto, ¿eh? Es mucho más importante que aprendamos a cubrir nuestras necesidades y desde ahí las de ellos, que al revés. Porque ya sabemos que cuando nos reprimimos nuestras necesidades y nos volvemos en esclavas, nos convertimos en esclavas y hacemos todo para agradarles, no funciona. No funciona. O sea, lo único que podemos hacer es amarnos a nosotras y desde ahí amar al otro. Genial. Eso conecta con tu concepto de la naranja completa, ¿no? Quitarnos de Claro. la mente esta idea de que voy a buscar mi media naranja, sino soy una naranja completa. ¿Cómo es ese concepto completo, Covadonga? Pues que muchas veces estamos buscando hacer cosas por el otro para que el otro nos quiera y se nos olvida escucharnos, se nos olvida respetarnos y se nos olvida atendernos a nosotros, ¿no? Entonces yo siempre digo, somos naranjas completas, o sea, no necesitamos a nadie para ser felices. Primero aprende tú a ser feliz contigo. ¿Qué necesito? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apetece? Hazlo, cuídate, respétate, escúchate y desde ahí relaciónate con el otro, pero no al revés, porque, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy simple que lo vas a entender. Si yo estoy en casa y me apetece un batido de fresa y no lo sé hacer, ¿por mí misma yo salgo a la calle y me lo compro? No.
Pero si me lo pide mi chico, a que voy corriendo aunque esté lloviendo y voy y compro el batido de fresa aunque sea a 45 minutos de mi casa. Sí. Y eso es lo que no puede ser. ¿Por qué le doy a él más de lo que me doy a mí misma? Tenemos que encontrar un equilibrio. Y lo bonito es que cuando yo me cuido, cuando yo me atiendo, cuando yo satisfago mis necesidades y si me apetece un batido de fresa, me lo doy o me apetece ir al cine, voy, incluso cuando él no me acompaña. Él me va a respetar mucho más, porque yo soy una mujer que se quiere y no hay nada más magnético y más atractivo que una mujer que se ama a sí misma y que pone sus necesidades en primer lugar, porque eso es una reina. Eso es una, y, no, y yo quiero ser una reina, es decir, una naranja completa. Y desde ahí comparto contigo, pero no te necesito a ti para que me hagas feliz, porque eso nunca funciona. He aprendido a estar conmigo y a estar en paz conmigo y desde ahí me relaciono contigo. Bueno, yo te escucho y me parece que, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Sin embargo, creo que es un tema histórico, ¿no? Es un tema de muchos años de estar arrinconadas, Mm, silenciadas, en donde tú no opinas, tú no sabes, exacto. en donde recién se van a cumplir 100 años del voto femenino, en donde el papel de la mujer realmente ha estado opacado. Entonces, Mm. obviamente estamos en esa transición y por eso es tan importante contar con gente como Covadonga, que lo empuje a uno, que lo jale, porque si no nos quedamos ahí enfermándonos. Y también quería saber por curiosidad, Covadonga, ya que estuviste en la industria farmacéutica, ¿no es verdad que las mujeres son las mayores consumidoras de fármacos? Pues mira, no, ambos sexos, de hecho hay muchísima gente tomando ansiolíticos y orfidales para dormir y somníferos y son de ambos sexos, mucha gente que aparentemente están bien y están bajo las drogas porque no se aguantan, porque no pueden con la vida, tristemente, en Europa y no sé cómo será allí, pero me imagino que lo mismo. Lo que sí te puedo decir cuando hablamos de los roles machistas y feministas, que al final las que más machacan a las mujeres son las propias mujeres. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la suegra, nuestra suegra o nuestra madre, que se han reprimido, que se han limitado, que han estado siempre al servicio del varón y de los hijos, que se han negado a sí mismas sus necesidades por agradar, que se han sacrificado toda la vida, cuando tienen una hija o una nuera, le exigen que se sacrifique, le exigen que se niegue, le exigen que reprima sus necesidades, que se ponga al servicio del varón, reproduciendo la misma mierda que han hecho con sí mismas. Y si la nuera no quiere, la llaman egoísta. Entonces, sí que quiero hacer un llamamiento a poner mucha atención nosotras mujeres, porque si estamos perpetuando unos roles enfermizos de hombre y mujer, no es solo responsabilidad de los hombres, para nada, es una responsabilidad de ambos, porque las primeras que no permitimos que otras mujeres se liberen somos nosotras. Y cuando una suegra o alguien de otra generación, una madre, nos llame egoístas por permitirnos escucharnos y dejar de sacrificarnos, vamos a recordarles que el verdadero amor no exige sacrificio, que el verdadero amor es desinteresado y que el verdadero amor empieza porque yo me ame a mí misma, porque si no, nunca voy a poder amar a nadie. Y vamos a recordarles las palabras de un gran maestro espiritual que decía que hay que amar al prójimo como a ti mismo. No decía más, decía igual. Y vamos a recordarles que el camino de la felicidad no es volverte una criada de tu marido, ni volverte una criada de tus hijos. El camino de la felicidad es encontrar un equilibrio y sobre todo quererte y respetarte y escucharte y atenderte a ti para luego poder atender a los demás. Genial, genial. Me identifico plenamente con ese mensaje. Créeme que desde aquí contribuiré a divulgarlo. Te voy a pedir una pausita, Covadonga. ¿Mm? Tenemos un anuncio publicitario. Este programa se sostiene con economía colaborativa y con publicidades de mujeres emprendedoras. Entonces voy a hacer un anuncio de un curso que hace una argentina que se llama Margarita MacLeod. ¿Mm? Este curso comienza el 1 de octubre. Son
fechas en el mes. La propuesta de Margarita es despertar tu poder creador en tan solo 4 fechas. Son 2 horas por día, jueves o viernes. Se pueden poner en contacto con Margarita al 15 25 79 00 31 y en los teléfonos fijos 4 31 28 45 42 94 0351 de la ciudad de Buenos Aires. Está en una zona céntrica, te queda muy fácil. Si estás en el interior o en provincia, te queda muy fácil llegar. Es calle Reconquista y Marcelo T. Alvear. Estamos pasando la promo. Aquí estamos experimentando, Covadonga, porque yo venía de los grandes medios. Y bueno, aquí estamos apoyando este curso de Margarita que justamente habla del poder creador, de modificar el lenguaje, por ejemplo, la impecabilidad del lenguaje, como lo dice Miguel Ruiz. Margarita es una mujer que viene del mundo de las ciencias económicas, una contadora, que también a partir de su propia experiencia desarrolla este método. Bueno, volvamos a Covadonga. Covadonga también desarrolló un método que se llama Love. Lo estoy diciendo, no me lo... Bueno, le llamé Real Love, o sea, Real, como amor real. me encantó, ¿sabes? Real Love, aquí lo pongo. Es un método. Como método, ¿cuánto dura? O sea, ¿cómo lo aprende uno? Pues a ver, depende de cómo lo quieras aprender. Son una serie de claves con unas dinámicas de integración de esas claves. Lo puedes aprender en un curso intensivo de 8 horas, como te puedes hago otro curso de 3 meses. A ver, lo idóneo, para mí el curso más potente es el de duración de 3 meses. Pero digamos que una cosa mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Tú estabas hablando de las claves de Don Miguel Ruiz. Pues él habla, por ejemplo, de la impecabilidad del lenguaje. Una cosa es que tú conozcas la clave a nivel teórico y otra cosa es que tú tengas integrado un lenguaje en el que no digas algo que pueda ser negativo, con el que no estés creando cosas destructivas para ti. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Que el método en sí mismo depende, como concepto intelectual teórico, lo puedes asimilar en 8 horas. Para realmente vivirlo, integrarlo y experimentarlo y sentirlo en la piel, con dinámicas vivenciales como yo hago, necesito más tiempo. Claro. Bueno, pero ¿este método está enfocado en la relación de pareja? Sí, está hecho para la pareja, claro. Sí, son claves para conseguir una relación de pareja equilibrada. Pero son claves que, en lugar de ser como otros métodos que trabajan con el otro, o sea, o en pareja, lo trabajas tú solo, contigo mismo. Y yo le garantizo a la gente que cuando tú cambias, tu pareja cambia. Es lo que lo hace tan potente, que no necesitas a nadie. Con cambiar tú, lo de fuera se transforma. Claro, y si tu pareja no cambia, cambia de pareja. Exacto. O sea, es que yo es lo que le digo a la gente. Pero es que en la mayoría de los casos cambian ellas porque me vienen diciendo cosas como, es que él no se compromete, es que él no me escucha, es que él bebe. Y yo trabajo con ellas y al final, ¿sabes qué? O con ellos, que también me vienen chicos. Y me vienen a los 6 meses y me dicen, oye, ¿sabes que yo? Y ahora me escucha. Oye, ¿y sabes que ya no bebe? O sea, cambiando ellas, porque ellas se empiezan a respetar, ellas se empiezan a escuchar, se empiezan a empoderar. Entonces, inconscientemente trabajan en la autoestima a un nivel que el otro lo nota. Y entonces el otro se coloca y las respeta y las valora más que nunca. Claro. Bueno, Perla nos dice, antes soportábamos de todo, había más paciencia y aceptación. Muy distinto ahora. Bueno, yo no sé si paciencia o sometimiento, ¿no? Exacto, yo diría que es sometimiento. Y aceptación, porque como que, para empezar, muchas no tenían una profesión, no tenían una generación de ingresos propios formal y había mucho miedo, ¿no? Exacto, había mucho más miedo y como había mucho más miedo aguantabas lo que te echaran porque tenías pánico, porque no tenías otra opción. Porque, pero ahora, vamos, y además yo le digo a la gente de aceptar desde el amor incondicional del otro, sí, pero aceptar un desplante, aceptar un maltrato, aceptar una mala contestación, es que no debemos de hacerlo, no debemos. Sí, no importa cuánto tiempo estemos solas, porque te digo que yo aquí hago reuniones informales, ¿no? Algunos círculos de ¿Mm? mujeres.
Y un poco el tema es que, claro, estamos sacando la bandera de la dignidad y ya no pasamos ciertas cosas. El costo de eso es un poco la soledad, ¿no? Porque entonces como que no hay muchos hombres dispuestos a andar con mujeres como nosotras, que hablamos claro, que ponemos los puntos cuando corresponde, y tal vez el hombre no está dispuesto a remar, ¿no? Hombre, a ver, es cierto que cuando nos empoderamos y tal, es mucho más difícil mantener una relación que cuando tú te sometes y porque a todos los hombres les gusta tener una criada en casa, de hecho la buscan, ¿no? Entonces, si tú adoptas el rol criada, es más fácil que tengas una pareja que si adoptas el rol mujer empoderada. Pero claro, cuando tú adoptas el rol mujer empoderada, igual te puedes pasar más tiempo sola, tal, pero cuando tienes una pareja es mucho más gratificante porque tienes una relación de verdad. No tienes un contrato de convivencia y de cobertura mutua de necesidades. No sé si me entiendes. Sí, O sea, sí, no sí. tienes, no tienes un pacto de tú cubres esto, yo cubro esto. No. Compartes desde el amor real. Entonces, ¿es más difícil? Sí, es más difícil porque requiere ajustes, porque requiere cambiar creencias, porque requiere soltar viejos patrones que llevamos metidos desde que somos niñas, porque requiere determinación, requiere autoestima, requiere amor hacia nosotras mismas, pero, coño, merece la pena. Vaya que sí merece la pena, porque cuando te relacionas desde el amor y además como previamente has aprendido a estar sola, ya no tienes miedo a que te deje o tienes mucho menos miedo. Eres mucho más libre y te relacionas de una forma mucho más empoderada, mucho más libre y mucho más evolucionada. Mucho más, que igual te duran las parejas menos tiempo, sí, pero cuando estás de verdad. No convives, no tienes un marido cara a la galería. Porque yo he llegado a ver casos de gente, de tener un marido 20 años y contarme que su marido es homosexual y que se está acostando con otros hombres. Es que la gente aguanta, con tal de tener un marido, la gente aguanta lo que sea. Yo alucino. O sea, prefiero estar 1000 veces sola que con un hombre que es una mentira y que se está acostando con otros hombres y que simplemente es mi marido cara al que dirán. Bueno, Claro, sí, bueno, el eslogan de Dulcinea Despierta es mujeres con mucho valor, que va en dos claro, hay que direcciones. ser valientes, es que hay que ser Claro, valientes. el Por- valor que tenemos como seres creadoras, como diosas, que tú claro, dices, y el coraje que tenemos que tener para no llamarlo, para no tener claro, sexo, por más que, es decir, porque ahí las mujeres patinamos, ¿no? Con el tema del mucho. sexo. Bueno, y por ejemplo, en este caso, esta chica que estaba con un homosexual, que su relación era una mentira, solamente lo sabía yo, porque aparentemente para sus padres ella estaba bien. Para la sociedad ella tenía una relación idílica. O sea, digamos que también hay que tener el coraje de salir a la calle y decir estoy sola y enfrentarte con que la sociedad te va a decir, ah, estás sola, es que tienes un problema y te tiene que dar igual, porque tienes que comprender que estás eligiendo estar sola, porque no tragas ni aceptas un sometimiento, una relación de escaparate, que es la que tienen el 80% del, bueno, o el 70%, ¿no? Entonces hay que ser muy valiente para decir, yo no acepto la basura esta por el miedo al que dirán y me enfrento al miedo al que dirán por mi libertad. Qué bien, qué bien. Bueno, Isabel te pregunta, Covadonga, se supone que cuando algo te molesta de otra persona es porque tú eres igual que esa persona. Lo he escuchado muchas veces, pero no le encuentro el sentido. Pues así es, cariño. Si algo te molesta de alguien es porque ese algo está en ti. Lo está Lo que pasa... reflejando, ¿no? ¿Qué? Lo está reflejando de alguna manera. Claro, yo eso lo trabajo mucho en mis talleres. Yo si quieres te explico casos, ejemplos para que veas, porque no es que a ti te molesta que fulanita sea gorda porque tú eres gorda. No, no es eso, es más sutil. Hay que mirar un poco más allá, hay que tener un poco más de psicología. Pero yo te puedo poner casos de gente que le molesta, por ejemplo, un día me llegó una chica, es que me molesta mi amiga fulanita porque es una mentirosa. Y le digo yo, ¿por qué es mentirosa? Porque está mal, lo acaba de dejar con su marido igual que yo
pero dice que está bien y se va a la discoteca y se pone los tacones y se va a bailar. ¿Por qué te molesta? Porque es justo lo que tú necesitas. Porque la tía no es que sea una falsa que aparenta que está bien, no. Es valiente y a pesar de que está mal, tiene determinación, tiene ganas de vivir y se calza unos tacones, se pone una falda y se va a una discoteca, que es justo lo que tú necesitas. Pero como tú no te atreves, te dices a ti misma, es que mi amiga es una falsa porque yo sé que está mal y ella aparenta que está bien. No, reina, tu amiga está mal, pero por lo menos le echa valor a la vida. Te pongo otro ejemplo. Un chico que él era muy intolerante porque él estaba muy mediatizado por el sistema de educación que había recibido, muy rígido, de que, por ejemplo, esto es educado, hay que comer con cubiertos, no se puede comer con la mano, hay que esperar al segundo, lo típico, las normas, ¿no? Y un día se fue de excursión con una chica que, bueno, pues que ella era muy libre, era profesora de yoga y se cogió una lata de guisantes y se puso a comer una lata de guisantes en el autobús y ella salía del autobús y se ponía a hacer yoga. En el tiempo de pausa ella se ponía a hacer yoga. Entonces a él le ponía muy nervioso. Decía, es que me pone de los nervios porque qué ganas de llamar la atención a esta chica, ¿no? ¿Qué necesidad? Oye, no, perdona, es que no es que ella esté llamando la atención, es que ella no está preocupada por lo que los demás puedan pensar. Y entonces se come unos guisantes en el autobús, sale y hace yoga si le apetece, porque es libre. El que tiene un problema porque estás preocupado por el qué dirán y por las normas, y solo comes cuando hay que comer, y solo haces lo que se supone que hay que hacer, eres tú. El problema no lo tiene ella. Y ella te está haciendo un regalo porque te está permitiendo ver tu parte no sanada. Siempre que alguien nos molesta, es porque nos está mostrando una parte no sanada de nosotros y nos está permitiendo ver lo que necesitamos. Porque justo el que nos molesta es nuestro maestro. Lo que pasa que, claro, no es que él hiciera lo mismo, no es que él comiera guisantes a deshora o hiciera yoga en las pausas del autobús. No. Sin embargo, él no se permitía hacer lo que le apetecía en cada momento. Por eso no es un espejo de yo soy rubia, el otro es rubio, no. Pero si tú eres de una manera y otra persona que tienes enfrente que según tú no tiene nada que ver contigo te molesta, es porque esa persona te está enseñando algo que tú no te permites, pero que Claro, también forma parte de ti. que hace lo que a mí me gustaría hacer y no me atrevo. Efectivamente. O incluso, en muchos casos, una parte de mí que yo ya hago, pero que no la hago de forma consciente y no estoy dispuesto a admitir que lo hago. Claro. Bueno, Carlos de Belgrano, te cuento que tenemos un par de hombres aquí en esta conversación, Covadonga. Eso es buena Ah, me parece señal. muy bien. Eso Me es parece buena muy bien. señal. Yo quisiera ver este chat lleno de hombres y tener Pues claro que aquí. sí, claro que sí. Bueno, Carlos dice, sin ustedes no somos nada. Gracias por existir. Wow. Qué bonita. Bueno, por ahí vamos, ¿no? Con la poesía y con el amor. Mm. Elisa, gracias Covadonga, te sigo desde hace tiempo y es un regalo de la vida haberte encontrado por el camino. Ojalá pudiera obligarme, pone entre comillas, a ver las cosas como dices. Lo intento desde hace tiempo, pero cuesta. Bueno, Elisa está ahí en el proceso con Covadonga. Ánimo, Elisa, que se puede. Claro. Juanjo, muy interesante todo lo Y gracias por tus palabras, bonita. Juanjo, muy interesante todo lo que dices, Covadonga. Gracias por esas palabras. Graciela, Covadonga tendría que tener su propio programa en holística. Sí, es la filósofa que todos los programas comparten. Yo sigo con mi tos. Todavía me falta sacar un poco de emociones. Bueno, Graciela te dice que tengas tu propio programa. Bueno, Mariana, tenemos que ser nosotras mismas y a ellos no les gusta. No, yo creo que sí les gusta, como decía Sí les Covadonga. gusta. Sí les gusta, lo que pasa es que tenemos miedo a hacerlo y como tenemos tanto miedo nos contamos que a ellos no les gusta, pero es mentira. Y bueno, es cierto que te puedes encontrar con alguno que una mujer empoderada le da miedo, porque yo me he encontrado con hombres que yo no les encajo, porque yo no soy una mujer que voy a estar aquí haciéndote la comida para agradarte o voy a estar pensando qué necesitas para... No, ¿sabes? Y hay hombres que es cierto que no les gusta, porque buscan una mujer tradicional, buscan una mujer al servicio del varón. Pero ¿qué hombres son? Pues son los hombres que tienen miedo y son hombres con poca autoestima y yo no quiero uno de esos hombres tampoco. O sea, no me importa nada que ellos a mí no me quieran porque yo les dé miedo, porque sinceramente, para tener uno así, prefiero no tener ninguno. Claro, bueno, yo no sé, yo soy de la generación,
Yo estoy en el quinto piso, ¿no? Entonces, recién llegué al quinto piso, Covadonga, y yo lo que veo es que los hombres de mi generación, pues vienen de ese modelo, vienen del modelo del tipo que igualmente pensaba que había que sostener la bandera del matrimonio hasta el final, que sus padres probablemente duraron juntos toda la vida, por lo menos para la sociedad. Sí. En muy pocos casos y contados casos, amor sincero y amor verdadero. Es decir, como que la gente se sostenía ahí porque no había más. Y yo creo que estos hombres, los de mi generación, están un poco confundidos con la liberación de las mujeres, porque en un punto entendieron que entonces sexo gratis, más o menos, ¿no? Te lo digo. Sí, claro, o sea, claro, pero a ver, la cuestión es, nosotras tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas. Yo cuando me acuesto con un hombre, me acuesto con ese hombre porque me apetece tener sexo con él, o me acuesto con él porque estoy pensando que lo voy a enganchar de alguna manera y si yo me acuesto con él se va a comprometer conmigo. O estoy testando hasta qué punto le gusto, hasta qué punto se compromete para darle el sexo, porque todo eso son estrategias mentales. Y no vas ni a disfrutar el sexo, ni se va a comprometer contigo porque le des sexo, ni se va a comprometer contigo porque no le des sexo. Solamente se va a comprometer contigo cuando tú te comprometas contigo misma, Claro, independientemente del sexo. Entonces, si te acuestas con un hombre y te apetece acostarte con él y tener sexo, adelante. ¿Por qué no? Pero no vincules tus expectativas de compromiso a ese acto. Ese es un acto animal, es un acto que todos necesitamos, que está muy bien, que podemos disfrutar, que nos trae a la presencia, que nos trae el instante presente, a la hora. Venga, disfrútalo, pero no lo utilices como una herramienta de retención. Ni te sientas mal si te acuestas con alguien y, me acosté con él y no se casó conmigo. Hazlo solamente cuando a ti te apetece y cuando tú sientes que te apetece acostarte con él y preocúpate de disfrutarlo tú. claro. Punto. Bueno, ese es el tono que a mí me encanta y es el que nos hace falta escuchar de las españolas, que me parece que hablan claro y sin filtro. Claro. Y aquí en este lado del charco te digo que a veces eso asusta a las mismas mujeres, pero me encanta, Covadonga, que puedas transmitirnos todas estas ideas que hay que llevarlas a la práctica. Bueno, Mariana te dice, tenemos que ser nosotras mismas y ya lo había dicho, perdón. Daniel Mujer, supongo, ¿no? Daniel, sigo sus videos por YouTube, no me lo puedo creer que esté aquí respondiendo a nuestras consultas. Bendiciones, tus videos me han ayudado mucho. Qué maja es. Isabel también te manda bendiciones. Bueno, me gustaría, estamos ya entrando en la parte final del programa, Covadonga. Coaching dialógico. ¿Cuál es la diferencia? Porque también hay una explosión de coaching, ¿no? Coaching, Bueno, yo coaching, me certifiqué autoconocimiento. en el dialógico que el dialógico el ontológico dice que nosotros creamos la realidad con nuestro pensamiento y el dialógico dice que hay ocasiones en las que la realidad te interpela, o sea, como que la realidad no siempre se corresponde con tu pensamiento. Si te soy honesta, no estoy de acuerdo al 100% ni con una definición ni con otra. Sí creo que todo lo estamos creando nosotros, aunque como muchas cosas las hacemos desde el inconsciente, aunque la realidad te interpele, también tiene que ver contigo, porque lo estás creando tú desde tu inconsciente, aunque no lo hayas pensado de forma consciente. Entonces, bueno, simplemente es un método en el que yo me especialicé y uno más de los muchos cursos que he hecho y de las formaciones que he hecho. Es cierto que es muy completo, es universitario, es potente, pero tampoco más allá, ¿no? Simplemente es una formación que hice y tampoco yo soy, o sea, yo soy defensora de mis propios métodos que he diseñado yo, Claro. no de los que... Bueno, también me surge una inquietud, Covadonga, conociendo un poco tu trabajo a partir de lo que veo, ¿no? Publicado. La espiritualidad es un tema que no veo como metido en tus discursos y en lo particular a mí me gusta eso, porque creo que esta confusión entre religión y espiritualidad nos pega durísimo a las mujeres, ¿no? ¿Cuál A- es tu visión de la espiritualidad con respecto Tú has, a todo este has dicho cambio? que no ves la espiritualidad en mis discursos. No, yo he visto que, digamos, citas a Jesucristo,
trae citas de Jesús, pero en la parte práctica me encanta, digamos, que no dependa de eso, porque te lo voy a decir claramente, aquí se está vinculando mucho la transformación personal a lo espiritual. Entonces, como que, y es decir, yo soy partidaria de hacer los cambios en todas las dimensiones. Lo que te quiero decir es a favor de tu trabajo. Es decir, que no partes de ahí, que lo estás integrando. Entonces, ¿cuál es tu visión de la espiritualidad? A ver, para mí es muy importante la espiritualidad. O sea, a mí, de hecho, yo lo vivo al revés, ¿no? Porque aquí en España hay muchos psicólogos, hay muchos coaches que se quedan en lo puramente racional, en lo puramente científico, en lo puramente lo que se estudia en la carrera de psicología, porque tú en la carrera de psicología solamente estudias aquello que se puede demostrar estadísticamente, es decir, no estudian nada espiritual, ¿no? Y para mí su trabajo se queda muy cojo. O sea, de hecho me has dejado muy sorprendida, ¿no? Porque en España soy de lo más espiritual que hay, ¿no? Entonces es como, ¿what? Perdón, porque para mí yo no me puedo imaginar la vida sin la espiritualidad. Y es más, yo creo que yo nunca hubiera sido capaz de hacer el cambio de vida que hice, de empoderarme, amarme a mí misma, dejar mi trabajo, dejar mi background, abandonar mi currículum, empezar de cero, si no llega a ser porque tengo fe. Y cuando digo fe, tengo fe en que somos seres espirituales, en que somos mucho más que un cuerpo, en que somos amor y en que estamos conectados con esa fuente de amor que lo puedes llamar Dios, universo o como lo quieras llamar. Pero para mí la espiritualidad es como, o sea, a mí me salvó la vida. Qué bien, bueno, creo que a todas. De pronto no supe expresarte lo que decía, lo que pensaba, lo que pienso, y es que mi percepción, ¿no? Es que si bien está la espiritualidad en el método probablemente. Mm. Quizás tú lo que quieres decir es que es cierto, que yo también lo observo, que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el esoterismo, ¿no? Porque ahora en este mundo New Age, tal, como que hay mucho rollo de que si las energías, que si la vibración, que si canalizo, que si los ángeles. Y ahí se cuela mucha tontería, porque no digo que no sea real, ¿eh? No digo que no puedas hablar con los ángeles y que no puedas limpiar energías, que estoy segura de que se puede, pero que al final lo importante es que tengas un corazón puro y que ames. Y todo lo demás muchas veces es mero conocimiento. O sea, yo sé que hay maestros ascendidos, pero tampoco me paro a que si Lady Rowena en otra encarnación fue no sé quién y ahora es no sé qué y el rayo violeta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos perdemos en el conocimiento y no nos conectamos que lo único importante de la espiritualidad es que pongamos amor donde hay miedo. Y eso es algo que tenemos que experimentar todos los días. Y va mucho más allá de acumular conocimiento y acumular, como si dijéramos, métodos energéticos y chamanes y tal y cual, porque sí es cierto que en este mundo también hay mucha oscuridad disfrazada de luz, de qué es luz. Bueno, creo que quedó entendido el mensaje, Covadonga, y era justo eso, menos esoterismo, más espiritualidad pura, amor en Claro. el corazón. Te agradezco de verdad haber aceptado. No, yo te agradezco a Eh, ti haberme invitado. Para mí es una oportunidad de estar con vosotros y de compartir. Te lo agradezco muchísimo. bueno, aquí Juan, el director del canal, me está diciendo que estás invitada a hacer a Mundo Holística, que es un espacio por las mañanas. Es decir, a que ¿Mm? hagas un programa tú sola con tus propuestas, ya no en Dulcinea Despierta, sino... Bueno, luego te escribo. Vale, yo encantada. Tú dile que yo lo hago feliz de la vida. Sí, sí. Bueno, Covadonga, muchísimas gracias de verdad. Ojalá nos irradiemos con tus ideas y con tu energía y bueno, vamos a ver cómo te traemos. Pues gracias, preciosa. Y nada, y un abrazo enorme y a todos los que han estado escuchando y escribiendo. Gracias por unir vuestras energías a este cambio de conciencia que estamos viviendo en el planeta actualmente, que es tan bonito, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar en Dulcinea Despierta. Nos vemos mañana 13 horas, hora de Argentina. Besos. Un abrazo.